Decíamos que, por ejemplo, los modelos informativos actualmente están así parados en que las posturas editoriales a veces no son creíbles. Digamos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con política, que es algo que hablamos la última clase, las editoriales también manejan, por ejemplo, no sé, sabemos que algún canal de noticias siempre va a alentar al gobierno peronista, ponele, o al gobierno kirchnerista. Y algún canal, no sé, no tan peronista defiende o critica a ese modelo. Un ejemplo de esto que el otro día me causó mucha gracia, porque la Nata dijo que MasterChef era una estrategia del gobierno kirchnerista para atentar en contra de su programa. Yo dije, ¿qué? ¿Viste? Como, ¿qué tiene? ¿What? ¿Qué tiene que ver? Porque, De verdad, mandó cualquiera. como si sí, bueno, yo creo que tiene que ver con este contexto de la gente le gusta ver cosas donde no tienen que pensar tanto, por eso MasterChef la pegó. Pero digamos eso, pierde la credibilidad. A ver, una verdad que se impone o que se utiliza para condicionar a otros, el mismo periodista pierde credibilidad. La neta es un periodista importante, o sea, es un tipo con una trayectoria muy importante. Ahora, cuando se para en ese lugar de partidismo, perdió reputación, digamos, perdió credibilidad. Bueno, habíamos visto, este repaso para retomar, algunas salidas que propone el documento de la UNESCO para combatir esto de la posverdad o la relativización de la verdad. Uno decía, por ejemplo, algunas plataformas que sirven para denunciar el periodismo. Por ejemplo, chequeando.com, que es una página que no la vi, no entré a esta página, que sirve para criticar las fake news o denunciar las fake news. ¿Sí? Otro era el tema de la audiencia. La audiencia serían todos los que estamos consumiendo esa información, que también seamos críticos con lo que consumimos y verifiquemos. No porque salga en televisión es verdad. Otra formación, bueno, habla de la formación del periodista. O sea, hay una conciencia moral frente a la formación periodística. O sea, los estudios que tienen que hacer los periodistas tienen que ser en valores. Y lo último es empezar a distinguir el periodismo de un periodismo de investigación. O sea, el periodismo de investigación es que el periodista no solo muestra el resultado, sino el proceso de esa investigación. ¿Qué se investigó? ¿Cómo se investigó? ¿De dónde se saca esa información? Eso es más serio que solamente informar. ¿Sí? Vamos a ir un paso más. Esto creo que no lo habíamos visto. La cuestión de la instantaneidad, que es otro fenómeno que ocurre en este tiempo digital, donde las noticias se difunden automáticamente en el momento en que ocurren. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, hay un terremoto, que esto ocurrió este fin de semana, en Grecia, y nos enteramos en el momento nosotros, que la noticia llegó automáticamente a este lugar. ¿Sí? El problema de la instantaneidad es que al ser instantáneo no hay mediación de información. Y a veces esa noticia deja de ser objetiva porque no se contextualiza. ¿Sí? Un ejemplo de esto, hoy a la mañana me levanté viendo, yo suelo ver un ratito de noticias antes de arrancar el día, como para saber qué ocurre en el mundo,
y voy zapineando. Veo France 24, que es un canal de noticias internacional, y después pongo algo de lo... Porque acá todo lo que pasa acá en Argentina, en los canales argentinos son de calamidades. O muertos, 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 muertos. Entonces trato de ir pimponeando en las noticias. Y me pasó que salió hoy la noticia de que en Capital, en Valvanera, un chofer del 132 recibió un golpe en la cabeza con una llave francesa. ¿Qué pasó? Bueno, dos cosas. Primero estaba la noticia, pero por otro lado estaban las filmaciones de los vecinos. Hay gente que sacó y empezó a filmar. Eso que filmó la gente se difundió mucho más rápido que la noticia, por supuesto. Ahora, los comentarios que habían pasado por la filmación con el celular, algunos videos apoyaban sería como al tipo que le dio con la herramienta en la cabeza al chofer de colectivo. Y el noticiero en la tele defendía al chofer de colectivo que era la víctima de que el otro conductor le diera un llavazo con la llave en la cabeza, no sé cómo decirlo. Bueno, esto de la instantaneidad no fue objetivo, porque lo que se comunicó en ese momento es la agresión como si fuera un cambio de la víctima, para explicarme. ¿Se entiende o me estoy mareando yo y los estoy mareando ustedes? Sí. Yaka, Sí. en ese canal de noticias que es medio internacional, ¿qué muestran? ¿O es lo mismo que pasa acá? Cosas malas. No, muestran noticias de todos lados. Por ejemplo, las elecciones en Norteamérica, alguna campaña en la India, como van haciendo salpique de distintas cosas. Políticas, no van al chiquitaje, tipo, no sé, acá tenés robo a mano armada en San Miguel, ponele. Había una noticia acá. En France 24 no te pasan esas noticias de cosas locales, sino como más grandes. Tipo, no sé, Pero es como el mismo rubro, o sea, muerte, robos, cosas así. No. Ah. No, porque No, de hecho, quería por saber ejemplo, por qué. la otra vez salió en France 24 salieron la noticia de los premios Nobel, como cosas así más generales e internacionales, de interés general. Claro. No, yo quería saber para preguntarte qué te sumaba a vos eso, ver que un colectivero recibió un llavezazo, porque en el día a día siempre van a estar las noticias malas. Sí, Pero obvio. para, Pero, ¿cómo se dice? Alimentarse de las buenas. tal cual. Bueno, interesante esta postura, ¿eh? Alimentarse de la buena. A mí me ayuda, primero, no caer en el pesimismo, porque si me quedo solamente viendo los canales de acá, tenés todos los casos de coronavirus, no sé. Todos los días hay una fiesta clandestina en algún lugar. Además A de que mí, me sale una furia. de que a mí yo trato, no sé, o sea, no es evitar lo malo, sino entender que pasa esto, pero al mismo tiempo atraer lo bueno. Porque obviamente siempre pasa cosas malas, pero entendiendo de que también está lo bueno. Por Tal ejemplo, a cual. mí siempre me llega una noticia que no quiero, que me dice la cantidad de muertos y todo eso, y no me interesa, me llega así o así. No sé por qué, pero era eso. Sí. Bueno, eso no hay, pero es interesante del consumo de noticias. No vimos nada, no hay nada en el programa de este año sobre el consumo. Pero está bueno como espacio de reflexión, porque en realidad también el periodismo produce la información que la gente va a consumir o quiere consumir.
es un negocio, entonces está bueno pensar cuál es el interés del público para saber, de la audiencia, como decía ahí, para saber qué es lo que necesitamos producir. O algo que pienso yo, ¿no? Por ejemplo, en Telefe, todos los programas de Telefe, en la tarde, aparece algún comentario de MasterChef. Entonces todas las noticias de ese canal están orientadas a MasterChef. ¿Por qué? Porque la gente está con la interés, hay un interés en eso. A mí me embola. Yo digo, igual no miro tele durante el día. Pero, ¿por qué está eso? Porque hay audiencia que lo consume. La gente quiere saber. Bueno, vuelvo al tema de la instantaneidad. Dos preguntas. Yo fui como sintetizando estos ítems en preguntas, porque como estamos en ética, sabemos que no hay una sola forma de responderlas, estas cuestiones, sino que son Acá, preguntas abiertas. te ¿Sol? puedo hacer una pregunta. Sí, ¿Viste que dijiste que había como un problema que no es objetivo, dijiste? desde la Algo así. posverdad. No, para preguntar, o sea, lo de instantaneidad. Dijiste que tenía como un problema. De De la que las cosas comunicación, sí, perdón, lo que decía es de la comunicación inmediata, que yo solamente te muestro lo que estoy viendo yo en este momento, y no hay un dato objetivo o contextualizado, sino te estoy mostrando Ah, esto. ok. De hecho, a veces pienso en la palabra instantaneidad también. ¿Vieron que antes a las fotos le decían instantánea? Que la foto Sí. ahora vamos a ver una foto muy particular, pero que la foto te dice un montón de cosas. El recuadre que estás eligiendo para tomar esa foto te dice un montón de cosas. Y no es con lo que mostrás o el enfoque que estás eligiendo mostrar, estás informando o desinformando. Ok. Por eso es un No sé eso. problema de la objetividad. ¿Sí? Bueno, decía entonces, dos preguntas respecto a las noticias al instante. Una es, si entregar la noticia completa, pero tarde, o entregar la noticia incompleta, pero al instante. ¿Cómo presentamos esa información? ¿La damos acabada o la damos como sale y el resto lo dejo a tu criterio? Incompleta. Bien. Si no, ya está informando mal. Claro, lo que hacen los noticieros es alerta o cosas así, que muestran de que pasó algo y después te lo dicen más desarrollado. Y sí, es Tal como cual. que lo usan para como llamar tu atención, ¿no? Que ponen Claro. exclusiva. El año pasado, hablando de noticias, mi hermano de sangre, Lucas Yacarino, salió en Telefe Noticias porque lo filmó un vecino andando en moto de agua por el barrio. Se había inundado todo el barrio donde está mi casa, donde nací, crecí toda mi vida, se inundó unos 40 centímetros de agua, o más, no me acuerdo, 40 centímetros, y mi hermano podía andar con la moto de agua de un amigo, salió a andar por el barrio, como haciendo, no sé, mi hermano lo vio como algo divertido. Sale en Telefe Noticias como así, jóvenes imprudentes salieron, andaron con moto de agua en el barrio de Herley, vecinos indignados. Mi hermano me dice, vecinos indignados? Me dice, el único que se quejó fue este, y me decía, ¿quién fue el que se quejó? Que llamó a la policía, que es el típico vecino gruñón de todos los barrios. Me dice, el resto, como es un barrio histórico. O sea, nos conocemos a todos los del barrio.
Me dice, el resto salía a la puerta, puteaba porque había agua, pero que se cagaban de risa de la situación. Mi hermana dice, bueno, ¿qué informó el noticiero? Que un vecino se quejó porque le entraba agua a la casa, pero no es que le entraba agua a la casa por mi hermano, le entraba agua a la casa porque estaba todo inundado. Bueno, el contexto de la información, ¿cómo se presentó? A la par yo le decía a mi hermano, sos un boludo porque estás haciendo esa pavada, y lo quedaste crachado en el noticiero por culpa de un vecino. Bueno, a lo que voy es a esto, cómo el modo de presentar esa información, de hecho, fíjense, que es algo de lo que veníamos hablando, que no hay una investigación periodística, hay una información que se recoge incluso de cualquiera que tiene un celular es productor de información, produce información. Saco una foto, la subo a las redes, estoy produciendo información. Y a veces la investigación, más mal que bien, de un periodista, es recoger esa información que está dando vueltas. ¿Sí? Y en esto era lo que decíamos antes de la investigación. ¿Qué tiene que hacer el periodista? Para garantizar la credibilidad tiene que investigar. Bueno, ¿qué ventajas le ofrece al receptor? ¿Quién se beneficia de la rapidez informativa? Primero, bueno, estos son como 3 temas que produce la información que se da inmediatamente. Primero hay una guerra por la noticia, ¿quién informa primero? Vieron que a veces las noticias se venden. Es decir, por ejemplo, hay empresas que producen información, como Telam. Vieron que Telam es una agencia de noticias. ¿Qué hace Telam? Telam investiga y vende la noticia, vende a los noticieros, vende a las cadenas esa noticia. Entonces, informar primero tiene un condimento económico también. ¿A quién le vende esa información para que lo informe? A veces son noticias más generales, entonces es de interés o es algo que conoce todo el mundo. Entonces la información no es de investigación, sino es algo de un dato de la realidad. ¿Sí? Por eso decíamos, bueno, el apunte dice, difundo noticias porque es el negocio de la empresa. La empresa se dedica a la información. También se puede difundir noticias para que la gente entienda mejor lo que sucede y pueda influir en los hechos. Esto es un ejemplo de lo que pasa con la pandemia. Y los canales de noticias tienen que informar bien para que la gente pueda hacer algo con esa información. O también se puede informar para entretener a la audiencia. Esto ya lo decía Marx, pan y circo. Vieron que se dice que en el 86, el año que nací yo, ¿qué ocurrió en el 86? Importante para todo el país. Terminó la dictadura. ¿Eh? No, pero ¿Sí? ¿qué dijiste? El Mundial. 86. Sí. Ah, la verdad. Bueno, ¿qué pasó? Dijeron 2 cosas Salimos importantes. Era 86, Fue dijiste. acá, fue acá y salimos campeones. Y lo usaron para, como que el mundial, como que lo usaron para distraer de la dictadura que estaba pasando en ese momento en nuestro país, como un método de Pero distracción. no había terminado en el 83. Bien. Yo escuché ¿No fue la del 86. 78 eso? ¿Dijiste 86, profe? Bueno, el 86, sí. El año que nací yo. ¿No fue la del 78 El que nacimiento. aprovechaban los partidos? Tal cual. Hay una crisis Matar gente. política, económica en el país, y en simultáneo estaba el Mundial acá. O sea, Argentina salió campeón del mundo, pero el país estaba viniendo económicamente abajo.
Tal cual, No me importa, encanta ese ganamos la gesto. copa, papá. Pero fíjense, de hecho, bueno, también en el 72 ocurrió lo mismo. O sea, como algo que terminó siendo información de entretenimiento fue tapando lo que estaba ocurriendo en el país. O sea, los medios de comunicación también fueron en ese momento como una tapadera de la realidad. Informamos acá, en ese momento había mucha censura, no había tanto periodismo independiente. Bien. Otro punto más, es el tema de la verdad en tiempo de violencia. Acá nos encontramos con un dilema. Esto lo propone el artículo de la UNESCO. ¿Cuál es el dilema? ¿Informar o ayudar? Ahí puse una foto a propósito, esta foto la busqué, y esta foto ganó un Pulitzer. Pulitzer son los premios al periodismo. Hay gente que le dan premios por la mejor noticia o la mejor investigación, y al fotógrafo, que no sé el nombre, no me olvidé de buscarlo, que sacó esta foto, le dieron un premio. ¿Qué ven en esta foto? Y muchas cosas. Un ¿Cuáles niño son? desnutrido, tirado en el piso con un águila barra halcón barra Buitre. pájaro buitres detrás suyo. Es que No me dice acuerdo. mucho. Sí, ¿Y qué habla dice? Claro. ¿Qué dice Por esta ejemplo, Yo me foto? acuerdo de lo que escuché, que la persona después de sacar la foto se suicidó. Ese es un. Por, Sí, yo lo escuché eso por eso también. que yo veo como dos partes. Uno que el niño también es como un buitre, lo que sea, porque come chatarra, lo que sea. Eso ya lo veo así. Y si no, que se lo va a comer el buitre. Que como ya se está por morir el niño, se lo va a comer. No, o sea, creo que lo que se cuestionaba es que tipo el chabón sacó la foto y como ayudó al nene en vez de sacar la foto. Tipo, se cuestionaba eso y como que por eso dicen que se suicidó, porque después le repegaron. Me imagino, sería mal. Es que eso es lo que voy yo. Acá tenemos el dilema. ¿Saco la foto o ahuyento al buitre? Yo veo esta pregunta acá. Y ese es un dilema. Porque también, y lo que propone el artículo es entender que es importante informar. O sea, ¿de qué forma podemos graficar la situación de riesgo que hay en estos países africanos de desnutrición si no mostramos la crudeza de este contexto? O sea, hay un problema acá. Eso es un dilema. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto el dilema? ¿Qué significa dilema? Que no hay una respuesta acabada. De hecho, es una pregunta. ¿Qué hago? ¿Informo? Que informar de alguna manera también es ayudar. El tipo ahí tuvo que elegir, claramente, porque vemos las fotos, sabemos que su decisión fue sacar la foto. igual pudo haber hecho las dos cosas. No tardás tanto en sacar una foto. Pero bueno, no sabemos qué pasa después. ¿Qué hubiera sido lo correcto? Es la pregunta, ¿ven? Que es el dilema. ¿Informar o ayudar? Otro de los rasgos de esto de la verdad en tiempos de violencia es cuando se corre riesgo el mismo periodista. Y conozco un periodista que es periodista de guerra. Un señor de que capaz que los que están en el movimiento de la palabra, capaz que escucharon hablar de él, que se llama, no olvidé el nombre, Guillemi de apellido, es un periodista, escribe en la revista del Movimiento de la Palabra, tiene varias notas,
el tipo es un periodista de guerra. ¿Qué significa que sea un periodista de guerra? Que va a los lugares en conflictos bélicos a investigar e informar. ¿Sí? Y a veces el tema de estos periodistas es que se meten en lugares donde se pone en riesgo su propia vida. De hecho, el simple hecho de estar ahí hace que corra riesgo. También yo acá me acuerdo que hubo un periodista acá en Argentina que creo que le sacó foto a un político o algo así, y que después apareció quemado en un auto. Tipo, como, Bueno. o sea, atado al auto. Y después el político supuestamente murió, pero en realidad está en otro lugar, en otro país. Bueno, Yabram, Cabezas, José Luis Cabezas, Ese, creo que sí, es que ese. falleció el día de mi cumpleaños. Así que mi cumpleaños ese año fue divertido porque estaban todo el mundo hablando de ese caso. Bueno, fue un periodista que supuestamente lo mataron. O Nisman también, que no era un periodista, pero que está investigando, supuestamente Nisman está investigando al gobierno y desapareció. Va. Ah, cumplís Bueno, dentro de poco, ¿no? O... 25 de enero. Ah, está bien. Sí, a esta altura ya estoy más cerca de mi cumpleaños que... Claro. Qué triste. Bueno, y acá viene este otro dilema, que es callar para defender nuestra propia vida o la propia vida del periodista, o informar con el riesgo, perdón, informar para proteger a otros. A veces la información también genera esa situación crucial. Por eso hay unas preguntas. ¿Qué se hace? ¿Te vas? ¿Te callás? ¿Esperás? ¿Informás? Bien. Hay un periodista que se llama Carlos Soria que describe a partir de la experiencia, es un periodista que da clases de periodismo, dice que en tiempos de violencia el periodista tiene que hacer como este punteo. Primero tiene que ser conocedor de la realidad social. O sea, un periodista no puede ser ingenuo. Tiene que ser activo en la búsqueda de soluciones pacíficas y dispuesto a defenderlas. O sea, hay podemos decir, una actitud política también. El periodista tiene que ser capaz de inmunizar a los ciudadanos contra la tentación de ser violentos. ¿Qué significa esto? Que lo que informo no sea promotor de más violencia. De hecho, ya lo habíamos visto anteriormente, ¿no? El tema de la opinión versus la información. Hay que diferenciarlo esto en los medios masivos de comunicación. Porque la opinión también genera una ubicación del oyente, de la audiencia. En cambio, si yo informo, dejo que la persona decida. Esto es lo que está ocurriendo. Tiene que tener la habilidad para florecer la estimación por la paz. Bueno, más de lo que decíamos anteriormente. Promover la confianza en las instituciones. Y confianza de que la violencia no soluciona nada y por lo tanto la violencia no puede ganar. Salvo que seas un programa de chimentos que fomentan que la gente se pelee.
la idea de que el periodista no haga esto. Yo no escuchaba, yo estoy, un detalle, ¿no? Pero una pavada voy a decir, y me hago cargo. Masterchef, yo vi ayer el capítulo del lunes. Que, no sé, ¿alguno ve Masterchef de acá? Mateo. Yo, ¿Sol? ¿Mateo ve Masterchef? Sí, Bueno, vieron que a Rocío Marengo le dieron la posibilidad de sacarle la batidora a otro concursante. me re spoilea. Mal. Fue el lunes, bueno, no importa. El tema es que, no te digo que concursante, pero bueno, le dieron esa posibilidad. ¿Qué pasó? Santiago del Moro, que es un periodista de Chimentos, de base, pues lo pusieron a propósito porque Masterchef Celebrities, es un periodista de Claro. Chimentos, le empezó a hacer preguntas tanto a Marengo como a la persona que le sacó la batidora como para que se genere pica, para que se peleen. Por eso digo, perdón por el ejemplo, pero salvo los periodistas de Chimento, la idea del periodista no es que generen violencia. ¿Qué hora es? Bien. Me salté una y vamos a ir acá. No, no es. Bueno, vamos a hacer como un cierre con esto. Hay más puntos. Hay un par de medios que son como muy repetitivos en el documento, por eso los salteé. Si quieren puedo leer, no los vamos a usar. Yo lo que doy es lo que van a necesitar para los trabajos, pero doy un salto a este punto que me interesaba, porque tiene que ver también con la mirada del objeto del periodismo, que es informar a otros. O sea, el periodismo no es para sí mismo, sino la idea es comunicar. Ese es el objeto. Entonces, el punto, me parece que no es el 5, me parece era uno de los últimos. Bueno, que se llama el periodista y el otro. Y yo tomé esto que es como una síntesis de la experiencia, o sea, una síntesis del periodista, o del objeto moral del periodismo, digamos. Primero que el periodista tiene que tener un vínculo con la audiencia, tiene que conocerlo, tiene que conocer a quién va dirigido. ¿Sí? Conocer cómo vive, cómo habla, cuáles son las expectativas. Yo pienso en esto, ¿no? ¿Cómo se va a entender esto que estoy dando yo? ¿No? Es como, pienso en esto, un ejemplo. ¿Qué pasa si estás arriba de un avión y alguien grita bomba? ¿Sabés que el Y contexto... se van a alarmar todos. Claro, porque sabés que ese contexto se presta a que alguien se preocupe por la bomba arriba de un avión. Es que sí, papá, es porque se cagó. No, están en diferentes tiempos eso, profe. Sí. Quiso poner es porque se cagó. Ah, faltaba el acento. La tilde. La tilde, perdón. Faltaba la acentuación. Decía, bueno, esto, hay que entender cómo yo cuando digo algo o informo de algo, tengo que anticiparme a cómo se puede llegar a entender esto, ¿no? Por eso también es necesario conocer al otro, saber el contexto en el que se informa. La averiguación habitual del reportero ciertamente no abarca ese panorama,
pero sí debe tener en cuenta que todo esto hace parte del conocimiento del otro para evitar simplificaciones y cortar de raíz cualquier intento de subestimación del otro, cualquiera que él sea. Otro dato de la experiencia es que el periodista convive en el entorno que informa. De hecho, también en este marco de comprender la información, es necesario que el periodista esté inmerso en ese lugar. Es más difícil informar desde afuera. Y por eso decía, por ejemplo, esto de informar con los medios, informar lo que está ocurriendo desde un celular. ¿Ustedes se acuerdan el caso, ya no sé si fue este año o el año pasado, de los rugbyers en Villa Gesell? Sí, sí. Sí, No, y fue fue este verano. este año en enero. Bien. Vieron que la cantidad de videos que había de la situación de esa pelea y de distintas instancias. Había videos de los rugbyers y el pibe Fernando se llamaba, en la puerta del boliche, había videos adentro del boliche, había videos en la barra del lado de adentro, o sea, había un montón de información dando vuelta. Bueno, primero dos cosas, creo que volvemos a encontrarnos con esta imagen, pienso yo, ¿no? Pero la gente no tiene la responsabilidad porque no son periodistas. Yo a veces, cuando vi esos videos decía, bueno, ¿por qué toda esta gente que estuvo ahí filmando no hizo nada? Dato. Es que es un tema también, porque son dos rugbyers y te van a cagar a palo. Que en realidad no justifica nada. Es tema también de la reacción de cada uno ante esa situación. Algunos se escapan, otros se quedan ahí más quietos, miedosos, otros reaccionan. ¿Qué estás queriendo Eso decir? varía ¿Que los mucho. rugbyers son violentos? Y en ese caso sí. Claro, mirá si se metía alguien para ayudarlo y terminaba mal también. O hay personas que también se quedan en shock. Claro, es. Bueno, es difícil a lo que voy informar si no estás en el lugar. O entender esa situación si no estás en ese lugar. Por esto mismo que dice Mateo, ¿no? Por ahí te quedaste ahí y te quedaste en shock. Y lo único que se te cruzó por la cabeza es mostrar, filmarlo para que otros vean. Como juntar pruebas para que se haga algo. ¿Sí? Bueno, hay como distintas... De hecho, esto de que hablábamos antes también, los dilemas. A veces la respuesta que tuvo la gente no es la respuesta que nosotros esperamos. Bueno. De hecho, una chica reaccionó y le hizo RCP, ¿era? Sí. Bien. La animación cardiopulmonar. Exacto. Tal cual. Bueno, otra de las actitudes del periodista con el otro es respetarlo. El periodista tiene que respetar al otro, que es la actitud de quien se considera igual, ni superior ni inferior, abierto a los valores del otro, a sus tradiciones y costumbres, y que tiene que ver también con la información objetiva. Y el último punto, que es una reflexión que se toma del pensamiento de Manuel Levinas, que antes lo daba, en antropología dábamos un poco de Levinas, pero lamentablemente lo hemos recortado. El solo hecho de ser otro significa que es diferente. A eso se llama alteridad, de que lo vimos. Este concepto lo vimos. Significa que hay una diferencia que compartimos. Yo soy distinto del otro y el otro es distinto de mí.
Y esto puede ser de la cultura, de la religión, de la política, de la visión de mundo, cómo entiende la persona la realidad, cómo entiende la vida. Por eso también a modo de síntesis y de vínculo con el otro, lo que sugieren es que el periodista tiene que estar siempre en actitud de aprendizaje. Aprender, investigar también en torno a qué es lo que puede ocurrir con esto que estoy investigando. Yo pensaba, cierro acá, ¿no? Que también el rol del periodista no termina solamente en la información. Informo y hasta ahí llegamos. Sino que el periodista también tiene reflexiones morales en torno a lo que ocurre después, antes de la información y después de la información. Muy bien. ¿Por qué Tiago tiene a Donald Trump? Lo tiene hace bastante. Sí, mal. Sí, Lo idolatra. Está peleado. muy Está bien. peleado. Bien. Bueno, preguntas, comentarios, sugerencias, inquietudes, angustias, llantos, sensaciones. Yo tengo una pregunta. Entonces, el miércoles que viene, ¿qué vamos a hacer? Vamos a definir acá si hacemos un trabajo práctico. Mi intención sería que hagamos un TP en grupitos como la otra vez. Una posibilidad es hacerlo el miércoles que viene. Acá, o en su defecto, el siguiente. El contenido no voy a dar más nada. Hasta acá llegamos. Así me queda para evaluar. O sea, la idea va a ser o trabajo en grupo, que tendríamos esta hora y 20 para el trabajo, o trabajo individual en sus casitas. Trabajo en grupo acá va a estar acompañado y supervisado por este hermoso No, docente. primero en grupo. El de sus casas lo van a hacer, obviamente va a ser otro tipo de trabajo. Veré yo cómo. Todavía no pensé ese cómo va a ser. Pero bueno, a mí lo que me interesa de ética y de que sea un espacio de reflexión y que sea un aporte del grupo. Por eso tampoco me gusta mucho que se dividan puntos. Piensen y dialoguen ustedes acerca del contenido y el caso. Ese es como el objetivo del trabajo práctico. ¿Sí? Yo los quiero pensando ustedes. Entonces mi pregunta es, piensen que, abro el calendario, yo solo voy a decir esto, no sé cómo estarán con las otras materias, pero tenemos martes 17 y martes 24 van a ser las exposiciones de filosofía. ¿Qué Por día, ende, Yaka? ¿Puedes repetir? martes 17 y martes 24 exponen filosofía, los coloquios. Mismos horarios. Los vamos a dividir ahí en grupitos. Y de ética tenemos el 11, el 18 o el 25 para hacer el TP. Sí. Los de LAN prefirieron hacerlo la semana que viene, así después ya descomprimen. Yo les doy la posibilidad a ustedes de elegir. Trabajo práctico es con apuntes, ¿eh? Obviamente tienen el material a su disposición. ¿Profe, individuales con apuntes? ¿O el que es en grupo? El que vamos a hacer virtualmente, o sea, conectados en el Zoom, es en grupo. El individual, obviamente, yo no tengo forma de saber si estás usando los apuntes o no en tu casa, porque lo vas a hacer en otro tiempo. Pero va a ser otro trabajo, no va a ser el mismo.
¿Y eso cuándo va a ser? La semana que viene doy la consigna de trabajo Ok. para hacerlo individualmente. ¿Y qué es tipo un trabajo o tipo como una prueba que hay 1 hora para hacerlo? ¿O un trabajo que tenemos un par de días para entregarlo? Tienen un par de días para entregarlo. A ver. 2 días. Un par de dos, tal cual. Profe, si yo te pongo acá en reacciones de que necesito un recreo, ¿vos lo ves? ¿Qué hiciste qué? Puse en reacciones que necesito un recreo.